Vamos a hablar ahora de la libertad de prensa, porque uno de los regalos que hemos recibido los periodistas en los últimos días ha sido una amenaza envuelta en paquete de regalo. Y el autor del regalo, nuestro amigo secreto, no muy secreto, ha sido la bancada de Perú Libre, que ha querido nuevamente aumentar las penas por difamación, que es un delito que nos cae pues a los periodistas, porque cuando decimos algunas verdades incómodas se nos dice, van a difamar. Para hablar de esto tenemos al director ejecutivo del Consejo Peruano de la Prensa. Gracias por acompañarnos, Rodrigo Salazar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Tenemos pues dos regalos. Uno que ha sido retirado, el de Segundo Quirós, parlamentario del bloque magisterial, que amenazaba con que la difusión de material reservado pueda ser penalizado. Y queda la de Segundo Montalvo, otro segundo de la bancada de Perú Libre. ¿Puedes contarnos en qué consiste esa amenaza en papel de regalo? Sí, claro que sí. Los segundos han sido Papá Noel en esta última Navidad, ¿no? Han habido dos propuestas del ala de la izquierda del Congreso, Bloque Magisterial y Perú Libre. La primera de ellas, de Segundo Quirós, establecía que la información que fuera, reservada en investigaciones fiscales no podía ser revelada a la ciudadanía, ¿no? Nosotros que tenemos el derecho de conocer lo que es interés público. Imagínate, o sea, no podríamos difundir esos documentos así tan provocadores que llegan o de vía judicial o de vía fiscal. Por ejemplo, los de Patricia Benavides en la operación Valquiria, ¿no? Valquiria 5. Lo que sucede aquí es que se está metiendo dentro de la misma bolsa a funcionarios, ya sea de la fiscalía, abogados, fiscales, quienes sean, y periodistas, ¿no? Como si el periodista tuviera un deber frente al secreto de las investigaciones fiscales. O sea, ¿tiene sentido que a un fiscal o a cualquier funcionario que revele información muy reservada de su institución tenga pues una sanción, se considera una falta disciplinaria? Eso tiene sentido. Pero está ya dentro de la ley de carrera fiscal. Claro. Entonces, agregar esto, hacer este cambio, este proyecto Pero de no ley, tiene sentido que nosotros los periodistas lo difundamos, y no, menos que la gente lo lea. No, en absoluto, pero es que el problema no es contra los periodistas. Yo siempre insisto en esto. Si es que nosotros nos persiguen o nos quieren meter tras las rejas, no es un problema netamente periodístico, es un problema del ciudadano. Si al periodista lo amenazan con irse preso, con alguna criminalización de su trabajo, quien finalmente no se entera es el ciudadano. Debemos los ciudadanos saber lo que ha pasado ahora último, por ejemplo, entre la Fiscalía, Patricia Benavides, fiscal suspendida de la Nación, y congresistas, los niños. Claro, debemos saberlo. Claro. El trabajo del periodista no es proteger a la Fiscalía, el trabajo del periodista es darle información a la ciudadanía, claro, para que se pueda nuestra gobernar a sí libertad de misma. expresión es el derecho a la información de la gente. Es que está relacionados ambos, ¿no? Porque es mi derecho a la libertad de expresión como periodista de, difundir información necesaria, pero es derecho también de la ciudadanía de poderse informar para tomar decisiones. Lo que está buscando el Congreso con esta propuesta y con otras que ha presentado en el pasado es que la ciudadanía tenga una suerte de tapaojos y tapaoídos, ¿no? Que caminen, sí, dándose tumbos contra las paredes, para que ellos puedan hacer lo que quieran. Porque como sabemos, hay una coalición delincuencial entre el Congreso y la Fiscalía de la Nación para que no se conozcan ciertos casos o por lo menos se proteja a algunos congresistas. Esto salió último con el caso Sí, Villanueva, por eso, ¿no? ¿A ti te parece que la aparición de estos proyectos tiene que ver con los destapes de la operación Valquiria contra Patricia Benavides y algunos congresistas? Absolutamente, absolutamente, porque consideremos el segundo caso, el que tú preguntabas de Segundo Montalvo, que es básicamente ampliar la pena de cárcel por difamación. La difamación es, si yo digo Fernando Vivas, por ejemplo, es un ladrón, ¿no? Si no está probado, no tengo documentos fehacientes que sostengan que tú eres un ladrón, entonces yo puedo irme preso. En el Perú, la cárcel para difamación actualmente es entre 1 y 3 años, o sea, pena suspendida, ¿no? No me voy tras las rejas. Lo que quería hacer Montalvo era ampliarlo a entre 3 y 5 años, para que ya te vas tras las rejas, ¿no? Con la salvedad que en rigor la costumbre es que por menos de 4 años no se vaya uno preso. Así es. Pero un juez excepcionalmente puede mandar preso a alguien que tiene una pena menos de 3 años, porque pasó con Magali Medina por un caso de difamación. Así es. Ahora, no es un tema común. Hay otros periodistas que han sido sentenciados a prisión suspendida y a una reparación civil. El problema es que si consideramos el momento en el que estamos ahora como país, el momento, el ambiente que hay dentro del Congreso,
con estas investigaciones de la Fiscalía, estos juegos en pared entre la ex fiscal de la Nación, o fiscal suspendida, Patricia Benavides, y algunos congresistas, es que decimos, bueno, ok, acá hay algo que los congresistas quieren evitar que se conozca. Y de todas maneras, hacer estas presentaciones de proyectos de ley en diciembre, semanas después del caso de la Fiscalía de la Nación con el Congreso, da a entender que lo que se quiere evitar es que se conozcan estos casos que ponen en entredicho el trabajo del Congreso. Claro, aunque les quedaría pues bastante tiempo porque estos tendrían que pasar a la Comisión de Constitución o Justicia. O debería pasar, puede ser, bueno, es que en el caso de Justicia ya ha habido también algunos casos. Puede ser también a la de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Ya ha habido un proyecto de ley muy parecido, casi exacto, diría yo, que no fue votado a favor en el Congreso en junio de este año. O sea, ¿Que lo presentó quién? Lo presentó también Segundo Montalvo, precisamente, de la bancada de Perú Libre. Y este caso llegó en primera votación. De segundo. Fue votado a favor en primera votación y en segunda no. Entonces, medio año después, el señor Montalvo vuelve a, digamos, irse contra la prensa, que a fin de cuentas no es irse contra la prensa, es irse contra el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados a través de nosotros. Ahora, Segundo Montalvo de la bancada de Perú Libre, donde su líder también tiene sus propios problemas y sus propias investigaciones que no querrá que se conozcan. Claro. Hay que saber de quién viene, o sea, de quién es la firma dentro de estos proyectos. Claro, Vladimir Cerrón también es objeto pues de varios documentos judiciales y fiscales a los que hemos tenido accesos y que ninguna gracia le hará desde donde quiera que se encuentre que se conozcan. Así es. Bueno, es que, a ver, la izquierda presenta estos proyectos de ley usualmente en el Perú en los últimos 2 años, ¿no? Bancadas, ¿no? De izquierda. Pero juegan en pared con la derecha, porque luego tienes esa renovación popular, donde tú tienes, por ejemplo, congresistas como Jorge Montoya que están a favor de la ampliación de pena de cárcel. Nos lo ha dicho nosotros en el Consejo de la Prensa Peruana en la cara. Y otros congresistas de algunas bancadas, por ejemplo, como APP, algunas de Acción Popular, que están involucradas en el caso de los niños. Entonces, no es solamente un grupo que está a favor de esto, son los que presentan, pero luego tienes a varias otras bancadas y rincones del Congreso que van en contra de esto. Ahora hay que decirle a los televidentes que por supuesto que nos preocupan las difamaciones porque sí, hay periodistas que con mala praxis mienten o dicen cosas inapropiadas o que no están sustentadas, pero para eso está ya una legislación que se ha aprobado 1000 veces donde uno puede querellar a quien diga algo falso de su persona o a quien lo injurie. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, a ver, esto no es una suerte de defensa de la libertad absoluta, digamos, o el abuso de la libertad de expresión, que entendemos que tiene ciertos límites. Por ejemplo, el honor es uno de ellos. Pero ¿hasta qué punto el honor debe ser, digamos, un motivo para que un periodista no investigue a un funcionario público? Es decir, las barreras para investigar a un funcionario público deben ser menores que las de un ciudadano común y corriente. Sí debe haber un respeto al honor. Debe haber un respeto al honor, pero no debe estar dentro del Código Penal, sino dentro del Código Civil. Claro, ahí que es una tendencia universal, ¿no? Que se despenalice, sí, y que esto vaya a lo civil. Digamos, países diversos, Honduras, Jamaica, entre otros, por no mencionar países, digamos, de larga trayectoria democrática, donde también puede ser un problema, porque puede que te tengan así con una presión pues por clavarte unos millones de sanción y también te hacen la vida imposible al periodista. Hay acá en el Perú narcotraficantes que han presentado querellas por difamación contra periodistas por $100 millones, ¿no? Ningún medio de comunicación puede hacer frente a eso. Pero es importante considerar, Fernando, que debe ser tutelado el derecho al honor. No creemos que acá cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Lo que no creemos es que la cárcel deba ser un castigo, porque no es proporcional al delito, entre comillas, ¿no? Debe haber, por supuesto, alguna sanción, una reparación civil. Como Consejo de la Prensa Peruana hemos presentado junto con la Universidad del Pacífico en el año 2019, hace ya casi 5 años, un anteproyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor, que se vayan al Código Civil, que haya una sanción económica, que tampoco desfalque al medio de comunicación, porque fácil es decirle a RPP ya $100 millones, vamos a ver cómo los pagan, ¿no? Eso te puede mandar pues a la quiebra. Pero que haya una forma de reconocer que el derecho al honor debe ser tutelado. Claro. Y hay otras formas y hay que promoverlas, que no es judicial,
que los propios medios de comunicación tienen formas de autorregulación. Hay tribunales de ética como el Consejo de la Prensa que puede acoger las quejas de ciudadanos y tener una sanción que vaya contra el propio medio, y el medio tiene que pedir disculpas. De esto se ha hecho ya varias veces, ¿no es cierto? Sí, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa peruano es un organismo paralelo, digamos, al Consejo de la Prensa. No responde al directorio, tiene vocales que digamos, votan con total independencia y libertad. Totalmente libre. Totalmente libre. Ha habido fallos contra medios de comunicación que a los medios no les ha gustado, pero han tenido que rectificarse. Algunos pueden ser considerados, digamos, un poco más allá de lo que algunos periodistas quisiéramos, pero es importante tener consideración, perdón, Fernando, que hay un respeto a la institucionalidad periodística en el Consejo de la Prensa, ¿no? Si uno presenta un caso al Tribunal de Ética, ese caso se respeta. Por supuesto, con evidencia, con ciertos parámetros que se deben cumplir, que están establecidos en el reglamento. Cualquier ciudadano puede entrar a tribunaldeética.org, y presentar un caso. Con evidencia, por supuesto, ¿no? Y los han habido, incluso hay políticos que han ido al Tribunal de Prensa y han ganado. Así es, que han ganado y que han perdido también, ¿no? Ese es parte del trabajo. Y que en algunos periódicos han salido, ¿no? Pedimos disculpas a fulano, ¿no? Televisión, digamos, internet, prensa escrita también. Y bueno, y los canales de televisión y la radio. Hay una Sociedad Nacional de Radio y Televisión que también tiene unos mecanismos de conciliación, porque además muchas cosas que se resuelven con la conciliación. Y hay la normativa de la rectificación, que esa es otra vía para no llegar a un tribunal, que quien se siente herido, ofendido, distorsionado por algo, puede plantear una rectificación y se le responde la rectificación. Hay una ley de rectificación. El tema, Fernando, es que a veces los medios o algún sector de los medios no rectifica, ¿no? Hay medios de comunicación que tienen secciones de rectificación, ¿cierto? Réplicas, etcétera, ¿no? Fe de ratas. Y eso es algo que es un derecho de la persona que es involucrada en una investigación, dar un descargo. Si no buscan a esta persona, si no llama al periodista a decirle al señor Juan Pérez, oiga, ¿qué piensa usted de esta, digamos, evidencia contra usted? Él tiene derecho a reclamar. Tiene derecho a reclamar en caso no haya sido consignada su declaración. Por ley, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, lo que estaba buscando uno de estos proyectos de ley es también incluso que la rectificación se dé en 3 días consecutivos, ¿no? Debe ser proporcional la rectificación. Si tú me pones en primera plana, bueno, que vaya en primera plana. Si me pones en media página, que hay un espacio designado grande donde se puede reflejar la posición de la otra parte. Pero no rectificar 3 días seguidos. Claro, eso es un despropósito. Y sí, pues y ahora hay otras pretensiones que surgen pues de la complejidad de los medios actualmente, esta idea del delito continuado, ¿no? No como lo que tú has dicho de mí. Todos los días se lee, entonces y ya pasaron 2-3 años y sigo encontrándolo en internet, entonces tu delito es continuado y me sigues difamando. Claro. ¿Qué hacer frente a eso? O si yo retuiteo algo que había publicado hacía 5 años, es un delito continuado de difamación, como le pasó al periodista Daniel Llovera con el asunto del sodalicio, ¿no? El sodalicio de Vía Cristiana. Eso es un abuso también de la legislación. Eso es un abuso que ya hemos visto, incluso que el grupo sodalicio tiene un abogado que ha tenido ciertas interferencias en la Fiscalía de la Nación para continuar investigaciones a periodistas. Un caso que me pareció muy peligroso en el fallo a favor de César Acuña contra Christopher Acosta por su libro Plata como cancha, ¿no? Donde se consideró difamación una cita que Acosta hacía de un periódico. Sí, como 50 citas en realidad fueron consideradas. Claro, una cosa es que una afirmación de Acosta sea considerada difamación, pero una cita que él hacía, pues que se vaya a quejar al periódico que fue la fuente de esa cita. O a la persona que la dijo al periódico. Hay un tecnicismo en periodismo que se llama reporte fiel, y es que si mi fuente me dice algo, y yo lo consigno así en mi artículo, yo no soy responsable de esa información sino que dice, sino la fuente. Hay que cotejar, por supuesto, hay que llamar a otra fuente, hay que buscar más información. Pero si hay debida diligencia, o sea, si yo hice mi chamba periodística de investigar y de buscar a la otra fuente, a la otra parte. Que en el caso de Acosta no lo dudo. Sí, fue así. De hecho, así fue como él se defendió. Entonces, yo estoy libre de cualquier tipo de acusación. El problema es que en el Perú, cuando hay un poderoso que persigue a un periodista, por lo general, pues, la balanza pesa más por el lado del poderoso. ¿Qué nos espera en el 2024? No sé, ese es el problema. No sé, cada año nosotros en el Consejo de la Prensa Peruana, que lanzamos nuestros informes de libertad de expresión a la Sociedad Interamericana de Prensa, decimos, este año ha sido peor que el anterior. No creo que el 24, siguiendo los patrones de los años pasados,
vaya a ser mejor. Ahora, las campañas electorales suelen ser más provocadoras de este tipo de leyes o no, porque también en las campañas electorales todo el mundo dice barbaridades, incluyendo los candidatos. Mira, desde el año 2016 ha venido una campaña sistemática contra el trabajo de la prensa, sobre todo legal, ¿no? Sobre todo legislativa. No tanto más en campaña, ha sido casi la misma intensidad durante los últimos, que son ya 7 años, más o menos, y vendrán más. El tema es que ahora se han sumado al Congreso, la Fiscalía de la Nación, con intentos también de evitar que se revele información reservada, persecución a periodistas para que revelen sus fuentes, exigencia a periodistas para que revelen sus fuentes, la Policía Nacional también, tienes a la Defensoría del Pueblo que está pues ahí, ¿no? Como una palmera, no defiende el trabajo de la prensa, que debiera haberlo hecho con estos 2 proyectos de ley presentados en el Congreso los últimos días, ¿no? Sí, de todo lo que me cuentas, lo más peligroso me parece es ese riesgo de penalizar la difusión de fuentes reservadas, porque es la única manera en que tenemos los ciudadanos de conocer las barbaridades y las tropelías que se están cometiendo dentro de los poderes. Así es. Periodistas extranjeros nos han dicho al Consejo de la Prensa Peruana, periodistas que integramos el Consejo de la Prensa Peruana, que el caso Lava Jato en el Perú, a diferencia de otros muchos países, fue en realidad perseguido por la prensa. Es decir, la ciudadanía no sabría hoy día, o sabría en menor medida, lo que pasó con varios presidentes, alcaldes y demás, en el caso Lava Jato, si es que no fuera por los periodistas. Entonces, si es que intentan evitar o criminalizar la divulgación de información reservada de la Fiscalía, es justamente para que la gente no sepa. ¿Estaría hoy día procesado Alejandro Toledo o preso Alejandro Toledo? ¿Habría pasado por la cárcel? Tenemos que seguir difundiendo ese material. No, y lo haremos. Encontraremos las maneras de cómo hacerlo. Si no, pues iremos a la cárcel. Cuando Dina Boluarte dice, pero por favor, ustedes periodistas tienen que informar de manera positiva, pues habrá que decir, felicidades, presidenta, el Perú está en recesión, ¿no? Para poder informar con formas positivas. Encontraremos los periodistas la manera de hacerlo para que la ciudadanía... Claro, de darle una lectura positiva a esos informes reservados y esas resoluciones reservadas. Así es. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Encantado. Y sigue pues en la lucha y ahí tomando nota de todos los proyectos por venir. Nos vemos pronto entonces con estas cosas que... Muchas gracias, Rodrigo.